Noticias de hoy. Venezuela, 22 de enero 2019, UE planea crear grupo de contacto para Venezuela. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenaron hoy la represión en Nicaragua y mostraron disposición a tomar medidas para favorecer una solución pacífica y negociada a la crisis del país, a la vez que continuaron el trabajo para crear un grupo de contacto internacional para Venezuela. La UE seguirá supervisando atentamente la situación y subraya su disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación de que dispone a fin de contribuir a encontrar una salida pacífica y negociada a la crisis actual y responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de Derecho, precisaron los ministros. Así se recoge en las conclusiones sobre Nicaragua aprobadas en su consejo de hoy, en las que la UE lamentó la brutal represión de las manifestaciones iniciadas en abril de 2018 por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados afines al gobierno. Esa represión, añade el texto, provocó enfrentamientos, varios cientos de víctimas mortales heridos, y la detención de centenares de ciudadanos, con irregularidades generalizadas y arrestos y procedimientos judiciales arbitrarios. Los ministros denunciaron que las recientes medidas contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes suponen un nuevo golpe para la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles que agrava la crisis política y social. La única manera de abordar la crisis actual y responder a las apremiantes necesidades y aspiraciones del pueblo nicaragüense es iniciar un diálogo y una negociación verdaderos, que incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito que se ajusten a las normas democráticas internacionales, añadieron. Pidieron a las autoridades poner fin a la represión de manifestaciones públicas, periodistas y medios de comunicación independientes y organizaciones, así como garantizar su seguridad física y estatuto jurídico. También exigieron liberar a todas las personas ilegalmente encarceladas y asegurar el respeto a las garantías procesales. Hoy tratamos Nicaragua gracias a la insistencia de España, dijo el ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, quien instó a la UE a tomar en serio que haya cientos de muertos y de heridos en el país centroamericano. Borrell señaló que entre las medidas que contempla la UE están las sanciones, pero también acciones de apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua. Consideró una buena noticia el que las autoridades nicaragüenses hayan concedido permiso para entrar en el país a una delegación del Parlamento Europeo que viaja al país este miércoles. Según Borrell, Venezuela y Nicaragua son las mayores crisis que está viviendo América Latina en mucho tiempo y Europa no puede llamarse andanas, no puede no ocuparse de eso. Sobre Venezuela, la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, confirmó que el grupo de contacto que impulsa Europa con países de la región para apoyar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición podría empezar a trabajar en las próximas semanas, en febrero. Ahora que la situación se está deteriorando, queremos contribuir con un espacio para el proceso político que, por el momento, está ausente, dijo la diplomática, quien también se refirió a la reunión del pasado fin de semana entre los embajadores de la UE en Caracas con Maduro, con el objetivo de mantener los canales abiertos y poder transmitir nuestro mensaje. La UE no participó en la investidura de Maduro para un segundo mandato, al considerar que venció en unas elecciones que no fueron justas ni libres. Borrell apuntó que el grupo de trabajo podría estar listo para el próximo Consejo de Exteriores del 18 de febrero, y mencionó que hay países muy activos en su preparación, como España, Portugal, Italia o Francia. Nadie está en contra y hay que ver cómo se cristaliza la iniciativa, indicó. Dijo, además, que la UE va a mantener las sanciones impuestas a Venezuela, aunque no son un fin, sino que están al servicio de la política.
El ministro español insistió en que no hay otro lugar en el mundo donde tantos europeos se enfrenten a una crisis de esas dimensiones, y recordó que 1 millón de ciudadanos europeos viven en Venezuela. EF. Noticias de hoy. Venezuela, 22 de enero 2019, Colombia pide a Venezuela respuesta concreta sobre presencia del ELN en su territorio. En rueda de prensa, el canciller colombiano, Carlos Solmes Trujillo, le exigió al gobierno venezolano que responda si hay o no presencia del Ejército de Liberación Nacional ELN en su territorio. El canciller colombiano, Carlos Solmes Trujillo, pidió hoy una respuesta concreta a Venezuela sobre si hay o no miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN en su territorio, pues considera que el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido posiciones evasivas frente al tema. Aprovecho esta oportunidad para reiterarle al gobierno de Venezuela que estamos pendientes de la respuesta concreta con respecto a la presencia o no de miembros de esa guerrilla en su territorio, afirmó Trujillo en una rueda de prensa. Autoridades colombianas aseguran que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela y que en ocasiones los guerrilleros atacan a la policía, la población civil, el ejército, o la infraestructura eléctrica y petrolera y luego se esconden en el país vecino, cosa que ese grupo niega tajantemente. El mandatario Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, también negaron que el ELN se encuentre en su país. En varios pueblos del estado de Bolívar, los vecinos de la zona denuncian que la guerrilla colombiana actúa libremente y pone en sus propias normas, como por ejemplo el horario de trabajo, de clases y hasta el tránsito de los residentes por las calles. Incluso, Javier Tarazona, director de la ONG Redes, denunció que el ELN, además de hacer propaganda y reclutamiento, cuenta con 2 emisoras radiales y, en algunas zonas del país, entrega las cajas de comida CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, programa de alimentación del gobierno de Nicolás Maduro. Desde 2018 han crecido las denuncias por ataques de esta guerrilla en minas venezolanas. En ese sentido, la Cancillería ya había pedido a comienzos del mes al gobierno venezolano verificar la presencia y permanencia en su territorio de varios jefes del ELN y, en caso positivo, hacer efectiva la circular roja de Interpol contra algunos de ellos. Con respecto a la solicitud concreta que de ser así procedan a poner en ejecución las órdenes de captura, aprehenderlos y ponerlos a disposición de las autoridades, señaló hoy el ministro. Sin embargo, Trujillo dijo además que no han obtenido respuesta alguna por parte del gobierno de Maduro. No hemos tenido respuesta en relación con este punto concreto de la presencia de miembros del ELN en Venezuela, han sido algunas posiciones evasivas, apostilló. En una nota verbal, enviada del 4 de enero por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el gobierno de Colombia agradece la atención prioritaria que las autoridades venezolanas le puedan dar a la situación que se pone en su conocimiento. Esa petición busca que Venezuela establezca si en su territorio están Eliezer Erlinton Chamorro Acosta, alias Antonio García, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas. Los tres, junto con Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y con Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, forman el Comando Central COSE del ELN, máxima instancia de mando de esa guerrilla. El ELN perpetró el pasado jueves un atentado terrorista con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, de Bogotá, en el que murieron 21 personas, incluido el atacante, y 68 más quedaron heridas. Noticias de hoy. Venezuela, 22 de enero 2019, grupo de militares en Cotiza que se rebeló contra Maduro fue detenido.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela FAM, señaló que ha retenido y capturado a un grupo de 40 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se había sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro. La sublevación de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana sembró el caos esta madrugada en Venezuela. Alrededor de 40 efectivos de este órgano de la Fuerza Armada venezolana llamaron a sus compañeros en armas a levantarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la cifra de uniformados que participaron del operativo podría ser más de 40, pues la cifra solo es un estimado inicial del oficialismo. La situación ya ha sido controlada, según el gobierno, pero el grito de levantamiento genera tensión en el país a tan solo 2 días de celebrarse multitudinarias marchas en contra del mandatario. Señores, aquí está la Guardia Nacional. Miren lo que ustedes querían, pueblo de Venezuela, aquí está unida para restablecer el hilo constitucional. ¿Ustedes querían esto? Nosotros también. Ya basta, dicen los uniformados en un video difundido en redes sociales. Los hechos ocurrieron en la zona de Cotiza, al norte de Caracas. Según Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno de Maduro, este grupo habría robado armamento para generar violencia y zozobra en la población. En un comunicado, la FAM explica que los insurrectos conformaban un grupo reducido de militares de la Guardia Nacional Bolivariana GNB, policía militarizada, y les acusa de haber robado un lote de armas de guerra en horas de la madrugada, así como de haber secuestrado bajo amenaza de muerte a 4 agentes más. Según la nota oficial, los insurrectos se dirigieron a un comando de la GNB en la barriada caraqueña de Cotiza, donde encontraron firme resistencia por parte de otros agentes y donde las autoridades recuperaron el armamento robado. Los detenidos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar, en tanto que los cuarteles y sedes militares, siempre según el comunicado oficial, se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. La FAM rechaza categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, agrega la nota firmada y difundida en Twitter para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La sublevación se dio a conocer primero a través de las redes sociales, donde circularon varios videos que mostraban al grupo de militares que llamó a los ciudadanos a manifestarse en contra del jefe del Estado. El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, y numerosos países no reconocen la legitimidad de Maduro, que juró este mes su segundo mandato que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025. El líder chavista obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición, entre otras razones porque sus principales dirigentes fueron inhabilitados políticamente. Ante ello, el legislativo ha llamado a la FAM a no reconocer el mandato de Maduro y ha prometido amnistiar a todos los funcionarios que ayuden a restablecer el hilo constitucional en el país caribeño. Desconocernos completamente a este régimen, necesitamos el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela. Salgan a la calle, aquí estamos. Es hoy, señores. Pueblo, salgan. Aquí estamos prendiendo la mecha, clama en otro vídeo un sargento de apellido Figueroa, quien parece ser uno de los líderes de la revuelta. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la rebelión en Cotiza es una muestra del sentimiento generalizado que impera en el seno de las tropas. No queremos que la Fuerza Armada Nacional se divida ni se enfrente, queremos que se ponga como un solo hombre del lado del pueblo. La Constitución y en contra de la usurpación, añadió Guaidó, quien insistió en que la cadena de mando está rota por la usurpación del cargo presidencial. La semana pasada, el legislativo señaló que está trabajando en una especie de amnistía para los uniformados que cooperen al restablecimiento del orden en el país. El llamado fue recibido por un grupo de uniformados en el exilio,
que le dio el respaldo para asumir el liderazgo del país. Desde el exilio, la fiscal Luisa Ortega apoyó el levantamiento de esta madrugada. La valentía de estos muchachos de la GNB nos demuestra que sí hay dignidad y voluntad en los cuarteles para salir de la tiranía. La fuerza de la libertad retumba en Miraflores y se hace indetenible. Apoyemos la rebeldía militar. Estoy con usted, jóvenes Noticias de hoy. Venezuela, 22 de enero 2019, Tribunal Supremo de Venezuela declara nula cúpula parlamentaria presidida por Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia TSJ de Venezuela declaró este lunes nula la Junta Directiva Parlamentaria presidida por Juan Guaidó, bajo cuyo liderazgo el Congreso de mayoría opositora declaró usurpador al mandatario Nicolás Maduro y aprobó una amnistía para los militares. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia TSJ, Juan José Mendoza Moreno, dio a conocer el pronunciamiento de la Sala Constitucional del organismo sobre la Asamblea Nacional AN, donde desconocieron el nombramiento de su nueva directiva. El Parlamento no tiene junta directiva válida, incurriendo en usurpación de autoridad, por lo que todos sus actos son nulos, según el fallo, leído ante la prensa por el magistrado Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ. En ese sentido, el TSJ consideró que las actuaciones de las juntas directivas de los años 2017, 2018 y 2019 de la AN son nulas, debido a la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución. En 2017 esta sala declaró la inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional, en consecuencia se anuló el acto parlamentario el 5 de enero de 2017 y se decidió que cualquier actuación será nula, indicó Mendoza. Explicó que la Asamblea Nacional violenta los artículos 130, 131 y 132 de la Constitución. La AN no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia para declarar una pretendida usurpación. Por su parte, el senador republicano por Florida en Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Nicolás Maduro no fue elegido legítimamente como presidente, bajo las leyes de la Constitución. La Corte, de línea oficialista, reiteró que el legislativo persiste en el desacato en el que lo declaró en 2016, y consideró nulos los acuerdos de amnistía y declaratoria de usurpación del 15 de enero. La resolución fue emitida en medio de la agitación que provocó este lunes la sublevación de un grupo de militares, que ya fue detenido cuando estaba atrincherado en un cuartel del norte de Caracas. Además, ocurre en vísperas de manifestaciones opositoras que exigirán un gobierno de transición y elecciones, y de contramarchas oficialistas en defensa de Maduro, primer gran pulso tras las protestas de 2017 que dejaron unos 125 muertos.